El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a conversar en esta oportunidad con el licenciado Olger Román. Él es secretario del Colegio de Nutricionistas de Lima, secretario científico es el término, y vamos a tocar estos temas. ¿Qué alternativas tenemos de alimentación en una situación de crisis que se va a seguir agudizando, que se va a seguir incrementando el costo de vida, fundamentalmente en los alimentos de primera necesidad, inclusive hasta de acá a un par de años, como ya lo ha señalado el Banco Mundial en algunas declaraciones? Licenciado Olger Román, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Castillo. Gracias a RCR por la invitación y pues desde el Colegio de Nutricionistas de Lima, siempre dispuestos a brindar estos mensajes para poder ayudar en la alimentación de toda la población. Bueno, ¿qué hacemos ante una situación donde las posibilidades de comer pan no son las mismas que antes? El comer el pollo igual, hablar del pescado peor todavía, porque el pescado popular está a 7 soles, 8 soles, y nadie te vende un kilo de bonito, el bonito te lo venden por piezas enteras, que sobrepasan los 3 kilos y se convierte casi en imposible para las amas de casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que comer? ¿Qué debemos de dejar de comer? ¿Qué podemos suplantar para mantener balanceada también nuestro organismo con vitaminas, con proteínas, etcétera? Claro, bueno, inevitablemente hay una crisis que ya lo vemos, ya lo estamos viviendo, lo sentimos en los bolsillos. Los sectores menos favorecidos son los que más están sufriendo, ¿no? A esto llamamos que la seguridad alimentaria pues está en grave riesgo. Las razones ya lo acabo de explicar, razones climatológicas, razones políticas, geopolíticas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que actualmente, al tener reducidos nuestros costos, nuestros ingresos, también porque la situación económica no está del todo fácil, lo que debemos hacer es priorizar ahora los recursos para poder alimentarnos adecuadamente, ¿no? Porque es la primera necesidad del ser humano, entonces hay que comer. De alguna manera, es muy importante que en la familia aprendamos a hacer un presupuesto de lo que vamos a gastar en todo el mes o en cada semana, en todo el día. De los totales de ingresos, tenemos que destinar buena parte a la alimentación. Dentro de ello, definitivamente vamos a dejar de comprar quizás algunas cosas que no son de necesidad urgente para poder alimentarnos de una manera adecuada. Si bien es cierto, el precio del pan, el precio del pollo aumenta, sin embargo, tenemos la fuente de carbohidratos en el pan, tenemos en el pollo fuente de proteínas, pero también acá vamos a tener que comprar de alguna manera. Podemos suplir también, por ejemplo, las proteínas por el consumo del huevo, que nos aporta un poco más de proteínas y quizás es un poco más económico. Sin embargo, vamos a tener que distribuir de una manera adecuada, ¿no? Para evitar justamente problemas de malnutrición, problemas de desnutrición, el acceso a los alimentos, ¿no? Quizás hay algunas personas que están accediendo 1 o 2 veces al día nada más a su alimentación. Entonces a ellos sí tenemos que por lo menos quizás el pan o algunos tubérculos que se produce dentro de nuestro país puedan suplir al pan, puedan suplir al arroz también, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver bien. Ahora, tradicionalmente recuerdo mucho cuando hemos sido niños. En la casa había el desayuno, había el almuerzo, había el lonche y en la noche la cena. Prácticamente ingeríamos alimentos
4 veces al día en forma, por horarios, digamos así, ¿no? Ya el cuerpo se había acostumbrado. Eso demandó de repente una buena alimentación, o de repente no, pero ya la cena ya no existe, el lonche peor. Ahora hablamos de un desayuno y un buen almuerzo, y en la tarde algo, una fruta, algo, pero de ahí no pasa. O sea, nosotros mismos hemos ido en nuestras costumbres pasando por alto ya 2 comidas que ya no ingerimos en forma sistemática como antes se hacía, ¿no? Claro, de hecho las costumbres van a variar en el tiempo, ¿no? De pronto nuestros ancestros tenían algunas costumbres de alimentación que ahora ya no no las repetimos. Sin embargo, los tiempos de comida, cuando hablamos ya de nutrición, de salud en general, no son del todo importantes. De pronto, si una persona se acostumbra a desayunar y a almorzar solamente y alguna colación o algo a media tarde, va a ser suficiente, y si cubre lo que necesita su cuerpo va a estar bien. Quizás de pronto cenando ya vendría a ser un exceso, pero también podría ser un almuerzo y una cena. Eso va a depender de las costumbres que las personas vayan adoptando. Lo importante acá es cubrir los requerimientos que el cuerpo necesita, ¿no? Si algunas personas que trabajan en construcción pues necesitan buena cantidad, por ejemplo, de fuentes de carbohidratos, quizás comer más pan. Pero vamos a lo siguiente. ¿Es indispensable el desayuno? ¿Se puede evitar el desayuno? Puede evitarse, cuando en realidad el desayuno no sería lo más importante del día, si la persona está acostumbrada a almorzar y cenar y si cubre sus requerimientos. Aquí lo importante, nutricionalmente hablando, es cubrir las necesidades nutricionales del cuerpo. Entonces, no es que obligatoriamente tengas que desayunar. Por estrategias nutricionales, por alguna patología en específica, quizás podríamos decir, sí, tiene que desayunar. Vamos a hablar de alguna gastritis, vamos a hablar de personas que están en un plan de reducción de grasa corporal y necesariamente tienen mucha ansiedad. Quizás sí vamos a recomendarle que puedan desayunar, pero no es la comida más importante del día. Lo importante es tener los alimentos indispensables, los alimentos en lo posible de su forma natural, y poder hacer las preparaciones necesarias, ¿no? Las que más nos puedan gustar, cumpliendo el requisito básico de preparaciones saludables. A ver, ¿qué alimentos podemos suplantar? Por ejemplo, el pollo, ¿se puede suplantar? Claro, el pollo, por ejemplo, es una fuente de proteínas que el cuerpo necesita, y esto puede reemplazarse por el pescado, puede reemplazarse por el huevo también, que vendría a ser quizás el huevo la forma más económica en cómo podamos consumir las proteínas. Claro que también las preparaciones hay que variarlas para que la alimentación no sea monótona, ¿no? Quizás el huevo no siempre se va a comer sancochado, puede comerse en tortillas, puede comerse revueltos y todo ello. Sin embargo, por ejemplo, acá también quiero recalcar, de pronto para muchas preparaciones se utiliza el aceite, y a veces utilizamos demasiado aceite en nuestra alimentación, ¿no? En la cocina, y he visto muchas amas de casa que justamente para todo tipo de preparaciones es aceite, y ya tienen como que un verdadero problema al momento de que puedan adquirir este producto, porque su costo está elevado. Sin embargo, como en varias ocasiones lo he mencionado, el aceite puede reducirse su consumo, va a haber beneficios en la salud de la persona, porque el exceso siempre va a ser dañino. Y en estos atomizadores que utilizamos para el alcohol, para desinfectarnos las manos, estos pueden ponerse en vez de alcohol, aceite, y de esa manera cada preparación que vamos a hacer, simplemente utilizar algunos sprays. De esta manera cuidamos también nuestra salud, porque los aceites generalmente vegetales son altamente inflamatorios, ¿no? Y el exceso viene a ocasionar también algunas enfermedades. Por ejemplo, con estos tipos de técnicas culinarias, cuidamos el costo, el bolsillo, y también cuidamos de nuestra salud. Y la preparación se convierte más saludable también. Mire, hay una contradicción de las costumbres que uno va adquiriendo y de las nuevas generaciones que van tomando como hábito en su comportamiento de jóvenes. Yo recuerdo que hace 40 años, cuando era joven, hasta un poquito más de repente,
no había la comida chatarra, no había la salchipapa en los 70, en los 80, a partir de los 80 empezó a aparecer, pero no masivamente. No había las hamburguesas, etcétera, no había Kentucky Fried Chicken, McDonald's, etcétera. O si había, no era pues tan popular. Pero sin embargo se consumía bastante licor, había cantinas por todos lados. Ahora ya no hay cantinas por todos lados. Sin embargo, la nueva generación no consume tanto licor como lo que consumíamos nosotros como jóvenes. Y eso lo hemos conversado entre periodistas, ¿no? Sin embargo, esta juventud y la anterior también consume bastante chatarra. ¿Cómo compensar eso? Y es más, prefieren gastar en un sándwich de 15 soles o de 18 soles a tomarse un caldo de gallina, ¿no? A un caldo de mote, de cabeza de mote, que a veces ni lo conocen los jóvenes, ¿no? Al menos los de la capital, ¿no? Claro, las costumbres en realidad de nuestros ancestros, pues eran costumbres de pronto que teníamos alimentos más reales, ¿no? Por así decirlo, alimento donde las preparaciones estaban casi en su manera natural, ¿no? Tienes el mote, tienes el maíz, que se hacía un caldo, quizás con la gallina que criaban en casa y todo ello. Pero las costumbres van cambiando y sería muy bueno educar sobre estas costumbres culinarias que se tenían para de tal manera que no se pierda, rescatar esa identidad culinaria que es muy importante mantenerla. Sin embargo, actualmente nos hemos occidentalizado, por así decirlo, ya que estas comidas rápidas, los fast food, aparecieron pues en Occidente, ¿no? En Estados Unidos, y eso se popularizó en muchos países, que no es una alimentación saludable como tal, de la manera en cómo se prepara, la carne ya viene procesada, las papas siempre fritas, incluso precocidas. Podemos hacerlo incluso en casa ello, tornándolo un poco más saludable, ¿no? Quizás las papas no las frío, las puedo hornear y todo ello. Sin embargo, es bueno rescatar para que volvamos a esas costumbres de comer alimento en su forma más natural. Pero también saber adecuadamente cuánto debemos consumir, que es lo que nos falta, ¿no? Actualmente, dado la pandemia, hemos tenido problemas muy serios por las comorbilidades que como país teníamos, ¿no? Un buen porcentaje de personas con diabetes, un buen porcentaje de personas con hipertensión, con sobrepeso, con obesidad, que le hacían muy vulnerables al virus. Entonces ahora es importante esta educación alimentaria desde los colegios, donde los nutricionistas cumplimos un rol importante, ¿no? Incluso nosotros desde el colegio siempre hemos propuesto que en las escuelas se enseñe el curso de nutrición e incluso dictado por nutricionistas para poder educar y tener buenos hábitos alimenticios, saber comprender cómo debería ser una alimentación balanceada, combinada con hábitos buenos también como el deporte, de tal manera que no tendríamos estos problemas y ante estas crisis alimentarias que se vienen sabríamos escoger bien el alimento y por supuesto como otros cursos más como economía y ello, para aprender a manejar muy bien el dinero y poder pues frente a estas crisis también tener gastos adecuados, ¿no? Por ejemplo, uno viaja al interior del país, hemos estado en la ciudad de Huancayo, en Chiclayo, en Trujillo, digamos, ciudades emblemáticas, hasta Arequipa mismo, y vemos que está lleno de pollerías y de chifas. Ya la comida tradicional de estos lugares tienes que ir pues a buscarlos a afueras de la ciudad, que antes era la característica tradicional, que ibas y encontrabas pues esa comida tradicional, ¿no? De las zonas, ¿no? Y todo eso se ha ido perdiendo también. Entonces, ¿qué nos queda como recurso para comer al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas, también dentro de las crisis salen pues las oportunidades, salen las ideas. Yo creo que tenemos que revalorar lo que tenemos. Nuestro país es multidiverso, produce múltiples recursos para poder alimentarnos. Si bien es cierto,
por lo que se utiliza para la agricultura, también estos van a subir de precios, pero quizás haciendo una comparación van a ser menores a otros productos en los cuales nos puede alimentar mejor acá, ¿no? Entonces podemos ver desde el Ministerio de Educación, desde otras instancias, desde la sociedad civil, empezar a revalorar, incluso diría yo desde el marketing, aprovechando las redes sociales y todo ello, poder revalorar estos alimentos, poder revalorar estas preparaciones que además tienen una característica. La diferencia, por ejemplo, entre una comida rápida y una comida, un caldo de gallina o un caldo de mote, o alguna otra preparación, es que la comida rápida no te llena, no te sacia, ¿no? Esto te pasa rápido. Sin embargo, las otras preparaciones te van a saciar más, te vas a sentir más lleno y de tal manera que también no vamos a caer en exceso, ¿no? Frente a ello, si le damos un plus de una buena educación alimentaria para que las personas tengan una buena cultura nutricional, vamos a ganar mucho como sociedad porque vamos a tener una sociedad más saludable. Yo le voy a hacer una pregunta a nuestro invitado en esta oportunidad, al licenciado Olger Román. ¿Usted sabe cuál es la carne más cara que hay en el mercado acá en el Perú? A ver, acá en el Perú va a depender, por ejemplo, tenemos desde la res, el tipo de corte que podamos tenerlo, hasta también productos como un tipo de pescado, ¿no? El salmón y todo ello, que resultan siendo hay una carne que es bien conocida y es más cara que el salmón, más cara que la corrida. Bueno, sí. Por ejemplo, en el cuy también he visto... El cuy, efectivamente, esa es la verdad. El cuy, un kilo de cuy viene a costar en un promedio de 70 a 75 soles, porque 3 cuyes chicos hacen casi un kilo, y cada cuy está entre 22 y 25 soles. Y esa es la carne más cara, pero también es la carne que tiene, se ha señalado, más del 90% de proteínas, ¿no? Claro, es una carne bastante magra, muy buena en realidad. Pero mira el precio, o sea, uno se acostumbra a comprar, no mira el precio, porque lo compra por unidad. Y el cuy, hay cuy grande, cuy mediano y cuy chico, pero el cuy, su promedio en el mercado está entre 20, 22, 25 soles, 30 soles. Yo me estoy refiriendo al precio que dan acá en Caquetá, ¿no? Que es el precio mayorista, digamos. Pero 3 cuyes hace un kilo y estamos hablando de 70 soles el kilo. Más caro que la corvina, que el lomo fino, que tantas carnes. ¿Y por qué si claro, eso inclusive las abuelas, mi abuela tenía cuyes ahí en su chacra y comíamos gratis? O sea, ¿por qué se ha disparado tanto? ¿Por qué no implementar un mercado más comercial, más cómodo? Exacto, aquí ya rigen un poco en realidad las leyes de la economía, ¿no? Ya que la oferta de cuy es muy poca en realidad, pero si de pronto empezamos a popularizarlo, empezamos a que se críe más de estos animalitos y el consumo también vaya adecuándose de una manera formidable, entonces sí puede que el precio se disminuya. Es una carne muy buena, sí, solo que también pues al ser un poco popular o algo más buscadito, por así decirlo, nos va a costar un poco más, ¿no? Algo más selectivo. Pero podría haber planes de que quizás desde el gobierno central, desde el Ministerio de Agricultura, se puede ver cómo aumentar justamente la crianza de estos animales, que incluso creo que en 3 meses ya tienes un cuy de cierto tamaño, la mejora genética también de esto para que pueda tener un poco más de carne en menos tiempo, entonces va a depender de todo ello. Podemos utilizarlo, es una carne muy buena, se puede utilizar y puede salvar de la desnutrición, ¿no? Para muchos niños. Por supuesto que los que crían lo tienen de manera gratis, ¿no? Sí, pues. Ahora, hablando de alimentación, nos preocupa, yo sé que no es su campo de usted, pero también debe preocuparse el Colegio de Nutricionistas. Si bien es cierto, recomiendan una nutrición saludable para la población, etcétera, pero a veces se convierte en algo imposible la alimentación por el problema de los costos. No es posible que el año pasado, en el mes de julio más o menos,
el kilo del pescado de bonito llegó a costar 12 soles, el jurel 10 soles, 12 soles. En estos momentos el kilo de lisa, que no es un pescado fino, la lisa limpia está a 50 soles, más caro inclusive que el mero, pero tampoco hay mero y escasea el pescado. ¿Qué hacemos ante esa realidad? Está bien, ya el pollo está caro, me voy al pescado, pero el pescado está más caro. ¿Qué alternativa me quedaría? La carne de res. Lo que está más barato ahorita es la carne de res. ¿Por qué? Está a 30 soles el kilo, pero no tiene huesos. ¿Qué opina? Claro, es que sí, o sea, definitivamente el costo de vida, los alimentos están subiendo de precio. Las razones ya todos lo conocemos, y lo que tenemos que empezar a hacer acá es poder racionalizar adecuadamente los alimentos y hacer esas comparaciones que justamente lo está haciendo, ¿no? Si comparo el kilo de pescado con el kilo de res, de pronto la res me sale más barata, entonces tengo que comer a lo que puedo acceder, ¿no? Si la res me sale más económica, compro la res. Si en algún momento me sale más económico otro alimento, compro el otro alimento. Ahora, también, por ejemplo, si algunos que tienen un poco de espacio pueden incluso criar, también podría ser posible, ¿no? Entonces, va a depender de las estrategias o de las habilidades que podamos tener. Sin embargo, hay una realidad bastante importante y que esto trasciende quizás a muchas otras especialidades, algunas otras profesiones, ¿no? De alguna manera el planeta está sobrepoblado y es importante también que entendamos cómo planificar la familia, ¿no? Entonces, a veces, de pronto, la economía en una familia no puede dar para sustentar a cierta cantidad de hijos que se pueda tener, ¿no? Entonces, es necesario tener 3, 4, dependiendo, ¿no? Cómo se planifique. Es importante hacer esos costos-beneficios para poder ver y dar lo mejor a los niños. Al final, como humanidad tenemos que comer. Y si la Tierra, nuestro planeta Tierra, no produce la cantidad suficiente de alimentos, muchos vamos a sufrir, ¿no? De pronto, si el alimento escasea y si alcanza para cierta cantidad de personas y no va a alcanzar para otra cierta cantidad, es una realidad que nos va a tocar vivir. Entonces, es importante desde la planificación familiar, es importante desde saber administrar bien la economía, saber administrar bien el dinero y cómo generar recursos, ¿no? Y además, también cómo cuidar nuestro planeta para que este sea sustentable y nos produzca el alimento necesario para todos, porque de alguna manera llega un momento de las realidades que nos chocan y solo nos toca ver, ¿no? Y a veces poco se puede hacer. No tenemos otro planeta donde sembrar más alimentos. Ahora, ¿por qué tanta desidia del gobierno? ¿Por qué tanta indiferencia en relación a orientar a la población a que se alimente de una u otra manera? Por ejemplo, los países socialistas que escasean alimentos, no tienen las variedades que tenemos, el gobierno le dice, esto tienen que comer porque esto es lo que hay. Acá tenemos alternativas, pero el gobierno, por ejemplo, comemos el arroz con papa, ¿no? Y un pedazo de carne, un pedazo de pollo, qué sé yo. Ya nos hemos habituado a eso. Cuando podríamos obviar. Yo recuerdo antes, uno en verano sentía calor y para refrescarse se comía un helado, pero el helado tenía cualquier cantidad de calorías, ¿no? Más que refrescarnos, nos encendía más. Y bueno, ahora se conoce y es increíble, la verdad, de las gaseosas. Yo he tomado gaseosas de niño. Si hubiera sabido que tenía toda esa cantidad de azúcar, la verdad que no lo hubiera consumido, ¿no? Ahora con los octágonos creo que se sabe diferenciar y bueno, escoger. Y veo que la juventud no consume mucha gaseosa. Toma bastante agua, bueno, en buena hora, ¿no? Pero eso es la importancia de que el Estado también entre a tallar en el problema de la alimentación. Por supuesto, ese es el detalle que nosotros decimos, ¿no? ¿Cuál? Que, por ejemplo, tenemos que cambiar generaciones. ¿Y de dónde se cambian las generaciones? Desde la escuela, ¿no? Entonces, en la escuela vamos a educar adecuadamente a que estos niños que vienen ya vayan aprendiendo a alimentarse correctamente, vayan sabiendo la importancia también de hacer actividad física, ¿no?
A veces se suprime el curso de actividad física porque tienen que hacer deportes o le dan muy poco tiempo y tenemos una población más sedentaria, ¿no? Hay que movernos un poco más para poder cuidar y preservar nuestra salud. Entonces, ahí va a venir los cambios que vamos a tener. Porque de alguna manera también muchas personas, quizás ya adultas, nos escudamos en nuestra libertad y nos escudamos en que, bueno, de algo hay que morir y nos queremos alimentar de todos los placeres que existen actualmente, que muchas de ellas pues nos llevan a la enfermedad, ¿no? Hablando de la alimentación. Si nosotros podemos planificar bien la alimentación, yendo por lo más saludable, sabiendo hacer preparaciones adecuadas, vamos a cuidar no solamente nuestra salud, vamos a cuidar también nuestra economía y vamos a tener una generación más saludable, más productiva y por supuesto va a ser bastante provechosa. Pero eso depende de la decisión política. Nosotros desde el Colegio de Nutricionistas lo venimos diciendo, lo venimos impulsando, pero quizás no somos las personas que tomamos las decisiones a nivel de estas políticas públicas que deben ser pues a nivel nacional, que en realidad van a cambiar muchas vidas y como Perú podemos avanzar mucho a partir de ahí, ¿no? Teniendo una sociedad saludable, muchas cosas se puede hacer. Ahí se cumple el dicho que dice, con salud todo puedes hacer, sin salud poco puedes hacer o casi nada. Yo le voy a hacer una crítica al Colegio de Nutricionistas, una crítica saludable, porque cuando se dio el tema del COVID, nadie sabía a dónde íbamos, nadie sabía qué es lo que pasaba. Al final de cuentas, peor con el gobierno de Vizcarra, que estaban preocupados en otras cosas y no en el problema del país. Faltó orientación, digamos así, para qué es lo que podríamos comer en una situación como la que estábamos atravesando con el COVID. Ahí circularon por las redes, y me quedé sorprendido, de que la palta había resultado ser un alimento de primer nivel con proteínas y de contrarrestar una serie de virus, de enfermedades que uno puede tener, pero que hasta antes de eso la gente no le daba importancia. No sé si me entienden lo que les quiero decir. O sea, en una situación como la que hemos venido atravesando, ¿qué recomendación alimenticia teníamos que tener? Porque se decía, es un problema de los pulmones, después se habló que era un problema de los diabéticos, de los hipertensos, etcétera, etcétera. Pero la gente también decía, bueno, los que están acostumbrados pues a tomar sus hierbas, tomaban sus hierbas, y apareció también un medicamento callejero, así, casero, no callejero, casero, que era el ajo con la cebolla, el limón, el agua hervida y el quión, ¿no? Y la gente lo ha tomado eso como vitamina sin que nadie le recomiende, sino a través de las redes que se multiplicaban, ¿no? Claro, de hecho, cuando nosotros se suscitó la emergencia, también tuvimos que discernir muy bien la información que se brindaba, ¿no? Y cuando hablábamos en el contexto de la pandemia, en el contexto del virus, pues el virus, no había alimento que te pueda matar el virus, por así decirlo, como salía en las redes sociales, o que puede inactivar al virus porque no es un ser vivo. Y tampoco estos remedios caseros que vimos que circulaban mucho y que en las redes sociales rápido se popularizan, si bien es cierto, tenía efectos a nivel de síntomas, pero no tenía efectos a nivel de la enfermedad como tal. No podía paliar algunos síntomas, pero la enfermedad iba avanzando. Era preventivo. Era una enfermedad nueva, desconocida. Preventivo. Y por supuesto que... Sí, no, te escucho. Era preventivo, porque si uno tenía un picazón al toque, tomaba eso y desaparecía. Y es cierto. Claro. Ya. Claro, los síntomas podía disminuir, los síntomas iban a disminuir, sin embargo, la enfermedad iba a avanzar, ¿no? O sea, si ya había una comorbilidad cuando vemos los estudios que salieron, por qué quizás las personas con diabetes, por qué las personas hipertensas eran las más vulnerables y por qué la mortalidad en ellos aumentaba, por supuesto se entendía. Ahora, ¿cuál es la reflexión que nosotros hacemos como colegio de nutricionistas? Es que definitivamente es donde nos da mayor impulso para poder exigir tanto a nuestros funcionarios públicos, que son los que toman las decisiones, para poder tener una generación más saludable. ¿De qué manera? Le explico. Por ejemplo, si nuestra población
viendo los porcentajes epidemiológicos de cuántas personas con sobrepeso, cuántas personas con obesidad, con diabetes y otras comorbilidades, muchos de ellos se debían a los malos hábitos alimentarios probablemente que han tenido. Pero esos malos hábitos alimentarios o estos problemas como diabetes, hipertensión o obesidad no se solucionaban en 15 días, en una semana, en 2 meses. Era algo que toma tiempo. Entonces, para ello, concientizamos a la población de que pueda recurrir, por supuesto, en este caso, los especialistas, los que son idóneos para la consulta nutricional para poder dar estos temas, somos los nutricionistas. Y tenemos nutricionistas en la mayoría de centros de salud, postas del sistema público, y también tenemos el sistema privado para que se pueda avanzar. No somos muchos nutricionistas a nivel nacional, sin embargo, estamos creciendo, estamos aumentando esta hermosa carrera, se están más jóvenes apostando por estudiar, y ahora sí, creemos que es necesario fortalecer estas políticas públicas. ¿Para qué? Porque el objetivo de nosotros es que nuestra población sea más saludable, ¿no? Quizás también discernir mucho de los fake news, ¿no? Salía mucho o la palta u otro alimento que te curaba, pero en sí no va a haber un alimento específico que te cure o te sane de algo, sino claro, la alimentación en su conjunto, sabiéndola usar correctamente, va a solucionarte muchos problemas nutricionales, metabólicos, por supuesto. Claro, pero yo no me refería a que la palta lo iba a curar, pero no, se descubrió, digamos, ahí, o al menos la población se enteró de que la palta tenía una proteína terrible, por encima de otros alimentos que supuestamente estamos acostumbrados a tomar, como la leche, las carnes, los panes, pero la palta mantiene, y hoy día me doy con la sorpresa de que los que están con sus carretas ya están vendiendo la palta a 5 soles, 4 soles el kilo, y que la gente debería consumirla, ¿no? Los medios de comunicación deberían hacer campaña porque ha bajado el precio, a la mitad del precio. La palta es un alimento muy bueno, no por el contenido de proteínas, que casi no tiene nada en realidad, sino por el contenido de grasas saludables, ¿no? De grasas... saludables, allá. Una mayonesa, yo podría hacer la palta, machacarla bien y hacer la textura de la mayonesa. Entonces, entre la mayonesa y la palta, por supuesto que la palta me aporta muchos beneficios nutricionales, claro, en comparación de una mayonesa que es un alimento ultraprocesado, ¿no? Entonces, esas diferencias, sí. Y todo esto nosotros lo discernimos, lo sabemos bien en educación alimentaria, ¿no? Para justamente saber y conocer bien al alimento y cómo este alimento puede ayudarnos en nuestra salud. Muy bien, muy agradecido al licenciado Olger Román, secretario científico del Colegio de Nutricionistas de Lima, con quien hemos conversado esta mañana. No sé si tiene algo que agregar. Bueno, sí, en realidad nosotros agradecidos a RCR por darnos la oportunidad de llegar con estos mensajes a la población. Y, por supuesto, decirles a la población que acudan a los nutricionistas, ya sea en sus centros de salud del MINSA, de la salud, de la parte privada, para poder tener una adecuada alimentación. No hay que acudir a los nutricionistas solamente porque queremos X motivos, que la mayoría cree que solamente es para bajar de peso o otras cosas, sino para aprender a alimentarnos correctamente y poder gozar de una salud plena. Muy bien, muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.